¿Qué tal, muchachos? Pero muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema la segunda regionalización, o también llamado como las culturas del intermedio tardío, ¿correcto? O el segundo intermedio. ¿Bien? A ver, muchachos, cuando hablamos acerca de las culturas del intermedio tardío, la segunda regionalización, o también llamado como el segundo intermedio, tenemos que recordar que anterior a esta etapa se había desarrollado el predominio cultural de la cultura wari, ya que recuerda que la cultura wari perteneciente al Horizonte Medio fue aquel imperio que logró expandirse por un gran territorio andino, controlando justamente a estas regiones y sus dominios a través de las cabeceras de región, o también llamadas como cabezas región. Ahora, a través de este control urbanístico, los wari, desde sus inicios, desde a partir del año 600 después de Cristo hasta el año 1100, tenían un buen control sobre el territorio andino. Pero ya entre los años 1200 o 1250, sucede que ya el imperio wari estaría entrando en decadencia. Muchas de las cabeceras de región o muchas de las provincias de sus dominios comenzarían a entrar en crisis, ya que buscaban su autonomía. Y es por esa razón que a partir del año 1200-1250, estas cabeceras de región deciden rebelarse en contra del Imperio Wari, y eso estaría originando el fin del segundo horizonte. Es por esa razón que tras el fin del segundo horizonte se estaría dando origen, se estaría dando inicio al último intermedio, conocido como el intermedio tardío o la segunda regionalización. Recordar que cuando hablamos acerca de regionalizaciones o intermedios, nos estamos refiriendo a culturas puentes. Y estas culturas puentes pues van a justamente tener influencia de alguna gran cultura de una panandina que se desarrolló anteriormente a estas. Y vamos a ver que justamente cuando se desintegra el Imperio Wari, muchas de las culturas que van a aparecer, como el caso de los Chimú, Chincha, Chachapoyas, Aymara, en sí, algunos estarían predominando en lo que fue la cerámica bastante detallada, bastante trabajada, conocido bajo el estilo Robles Moco o Pacheco. Pero vamos a ver que algunas otras también estarían desarrollando lo que es conformación de reinos o señoríos, conformación de estados comerciantes y entre otras características dentro de este periodo. ¿Estamos? Ahora, recordad que los señoríos en sí recuerda que era el gobierno de aquellos sacerdotes que también cumplían el rol de jefes militares. Y estos sacerdotes que cumplían el rol de jefes militares eran llamados como los curacas o señores. ¿Te acuerdas del señor Azipán, la señora Lecao? Ya. Similar a ellos, también estaría apareciendo durante esta época conocida como la segunda regionalización o el segundo intermedio o el intermedio tardío. Ahora, ¿qué otras características estarían denominando en este periodo? Vamos a ver de que estas culturas estarían originándose, por ejemplo, en caso de la costa norte, las culturas Lambayeque o Sicán, la cultura Chimú, ¿correcto? Región de la costa norte. Región de la costa sur, la cultura Chincha, que también va a tener cierta relación y cierta continuidad, ¿no? Llevando grandes elementos mercantiles hacia el norte. En caso de la Sierra Central, encontramos a los Huancas. En la Sierra Sur encontramos a los Chancas, encontramos a los Aymaras, encontramos a los, en el caso de la selva, ceja de selva, los Chachapoyas, ¿correcto? Y también estaríamos encontrando a lo que eran la cultura Chancay, que se encontraba en la región de Lima, al norte, en lo que hoy en día es Huacho, lo que hoy en día en este caso es, ¿no?, el norte chico, como le dicen algunos, ¿sí? Ahora, vamos a ver en este caso una de las culturas más importantes dentro de este periodo del intermedio tardío, conocido como la cultura Chimú. Recordar, muchachos, que cuando hablamos acerca de la cultura Chimú, nos estamos refiriendo principalmente al legado que van a dejar los Moche en la primera regionalización o el primer intermedio, ¿sí? El legado que van a dejar los Lambayeque o Sicán, ¿sí?, con respecto al trabajo de la metalurgia, conocida como la orfebrería. Los Chimú también van a desarrollar el legado de los Mochica o los Moche
con respecto a la construcción de ¿qué? Construcción de chacras hundidas llamados los huachaques. Construcción de templos, ¿sí? ¿Hechos de qué? Hechos del adobe. Recordemos que en todas las culturas que se encontraban en la costa se va a utilizar bastante lo que es el adobe y la quincha. Y gracias a eso se van a construir grandes complejos como lo que se conoce como huacas, ¿sí? Como el caso de la ciudadela de Chan Chan, conocida como la ciudad de barro más grande de toda América. Y esta ciudadela de Chan Chan sería conocida también como la capital de este reino conocido como los Chimú. Vamos a ver que uno de los gobernantes que logró la máxima expansión de la cultura chimú desde la zona de la Libertad hasta lo que hoy en día es la costa central, en parte del norte de Lima, como el caso pues de Paramonga, fue el gobernante Minchin Camán. Ahora, los gobernantes recibían el nombre de Siequich, ya que los Siequich, al igual que los Mochica, eran los grandes señores o curacas, quien tenían un buen poder y prestigio. Después de los Siequich, encontramos pues a lo que son los Alaex, encontramos a los guerreros, encontramos a los artesanos, campesinos y, por último, a los esclavos. Pero como te decía, el Siequich o el gran señor que logra la expansión de esta cultura de la costa norte hasta el norte de Lima, lo que hoy día es en este caso Paramonga, fue Minchin Camán. Y gracias a eso la cultura chimú pudo expandirse y pudo desarrollar justamente las principales actividades que se desarrollaban en la costa, ¿no? Como lo fue la agricultura con el trabajo de los huachaques, lo que es por ejemplo la pesca, ya que todas las culturas que se encontraban en la costa pues utilizaban la totora para poder pescar, ¿sí? Al igual que los chincha, los chimú también estarían realizando el comercio de ciertas especies, como peces, por ejemplo, o algunas artesanías, ¿sí? Y para poder intercambiar estos productos, los chimú, al igual que los chincha, utilizaban o moluscos o las sachitas de cobre, ¿sí? Como un medio de intercambio. Por eso que algunos autores mencionan pues que la cultura chimú, con este intercambio con las sachitas de cobre, pues sería una principal antecedente de lo que hoy en día pues se llama el dinero, ¿no? El intercambio, ¿no?, directo de los productos, ¿no? Pero eso ya corresponde a lo que es la parte económica, ¿no? Vamos a ver la parte general con respecto a lo que es la historia. Así que vamos a ver en este caso lo que corresponde a lo que es la cultura chimú. Entonces te comenté de que la cultura chimú se ubicó en la zona de la costa norte, Valle del Moche, ¿correcto? Su origen, su cuna fue la región de la Libertad, ¿sí? La ciudad de Trujillo, donde se va a construir la ruina de Chan Chan. Pero desde la Libertad, poco a poco los chimú se van a ir expandiendo hasta la región de Paramonga, que está al norte de Lima. Y es por esa razón que te comenté que aquel Siequich que logró esta principal acción fue Minchin Camán. Ahora, vamos a ver que con respecto a lo que es la parte geográfica, ¿sí? Aquel que descubre esta cultura fue el señor Max Uhle. En otras culturas anteriores te comenté que Max Uhle, ¿no?, mencionaba, ¿no?, de que las culturas que se desarrollaron en la costa, como lo fueron pues Nazca, Moche y Chimú, pues en sí, son influencias de las regiones de Mesoamérica, ya que las características o costumbres que realizaban las culturas costeñas tenían justamente que ver con las culturas que se habían desarrollado en Mesoamérica. Por ejemplo, los chimú tenían algunas tradiciones que los propios mayas realizaban. Y es por esa razón que justamente Max Uhle sostenía que tanto Chimú como Nazca y Moche tenían influencia de esto. Por eso es de que él decide llamarlas como proto, que significa copia. Una copia de estas regiones mesoamericanas. Por eso que él decide llamarlo proto Chimú, proto Nazca, proto Moche. Inclusive la cultura Lima también, que se desarrolló durante la época de la primera regionalización, también fue llamada proto porque como fue una cultura costeña también tenía ciertas características, ¿correcto? ¿Qué más? Vamos a ver de que la cultura de donde más sacó los chimú todos los aspectos culturales, ¿correcto?, fue la cultura Sicán o la cultura Lambayeque, ya que esta se había desarrollado pues en la región de Lambayeque, en la costa norte, en la región del Chao,
¿no? En el Valle de la Leche. Pero vamos a ver pues que el principal aporte, la principal manifestación que van a sacar los chimú de esta cultura, lambayeque, sería la orfebrería, la metalurgia, el trabajo de los metales. Vamos a ver de que, así como los lambayeque trabajaban los metales, mezclaban los metales como lo fue el oro, el cobre, el bronce, ¿correcto? Y la plata, poco a poco también lo van a realizar los propios chimú, ¿sí? Es por esa razón que se menciona justamente que la orfebrería en la cual van a destacar los chimú lo sacaron de los lambayeque o sicán, ¿sí? Y el trabajo o las construcciones de canales de irrigación fue una influencia de los antiguos moche. Por esa razón se menciona que tanto Chimú sacó tanto de Lambayeque la parte de la orfebrería como la parte económica y agrícola con respecto a lo que fue la cultura moche. ¿Correcto? Vamos a ver que el fundador de esta cultura fue el señor Takainamo, que fue un fundador legendario. Según la leyenda, Takainamo provino del norte, viniendo en una balsa en el mar. Les enseñó a los habitantes de esta costa norte, ¿no?, a ser autónomos, producir su metalurgia, desarrollar sacrificios. Y gracias a eso, Takainamo se estaría volviendo el fundador mitológico legendario, ¿sí? Pero vamos a ver que según la leyenda se dice que así como vino Takainamo, Takainamo decide pues regresar por donde vino. Y él prometió volver y poner orden ante un caos que pueda originarse. Cuando los españoles llegaron a invadir el Tahuantinsuyo, ¿sí?, los habitantes chimú pensaban de que Pizarro, quien tenía pues otra forma, otra apariencia a los antiguos incas, pues era el dios, en este caso el dios o el personaje Takainamo, ¿no?, el fundador. Por eso que Pizarro justamente aprovechó, ¿no?, como quien dice, ¿no?, la creencia de estos habitantes, y es por esa razón que los chimú, los chincha y otras culturas como los huancas, yachapoyas y chancas apoyarían la causa de Pizarro para acabar con el imperio inca. ¿Me dejo entender? Entonces ahí se habla justamente de la maniobra y la estrategia que realiza Pizarro para poder pues acabar con el imperio inca, ¿no? O como tú te puedes responder a ti mismo de que con una cantidad insignificante de 160 soldados, ¿sí?, después de los 13 de Gallo, Pizarro haya podido derrotar al poderoso imperio inca. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a ver que Pizarro supo, como quien dice, manejar la situación. Supo aprovecharse de las creencias de otros, ¿no? Esa es la razón. ¿Me dejo entender? Pero históricamente el fundador y aquel que logra la máxima expansión de este reino llamado el reino de los chimú fue Minchincaman, quien te comenté durante el inicio del video. ¿Correcto? La base económica con respecto a lo que fueron los chimú se basaba con respecto a lo que es la agricultura, aprovechando los canales de regadío y los huachaques. ¿Correcto? Recuerda que los huachaques, los moche, las habían creado para poder justamente aprovechar el agua del subsuelo. Y gracias a eso vamos a ver de que los chimú que habitaban en una región seca, una región desértica, ¿sí?, porque tú sabes que en la costa norte se encuentra el desierto de Sechura, en Piura sobre todo, los habitantes de los chimú pudieron aprovechar el agua del subsuelo y así poder desarrollar lo que es la agricultura. Ahora, tenemos que recordar también que, como te dije, los chimú también se dedicarían pues al comercio. Y para ello utilizaron un medio de cambio, ¿sí?, en la cual utilizaban o moluscos como el Spondylus muyus, que era un molusco bastante preciado, bastante importante, ¿sí?, bastante suntuoso, ostentoso, y también las hachitas de cobre, que era una especie de laminilla con el cual intercambiaban los productos. ¿Correcto? Vamos a ver que la política de esta cultura fue una política expansionista, ¿sí?, teocrático y militarista. ¿Por qué teocrático? Porque te dije que los que van a gobernar, ¿sí?, durante este periodo del intermedio tardío o segunda regionalización son los curacas o señores. Ellos eran sacerdotes y a la vez eran jefes militares. Por esa razón, la política de los chimú era expansionista, teocrático y militarista. ¿Correcto? Bien, ¿qué más?
vamos a ver de que la sociedad que estaría desarrollándose durante ese contexto de la cultura chimú fue una sociedad esclavista o estratificada, donde la alta jerarquía estaba representada por el Siequich o el Chimú Cápac, que era el gran señor, era el curaca quien tenía el control de todo el estado. Debajo del Chimú Cápac o del Siequich encontramos el Alaec. El Alaec vienen a ser los gobernantes, los que van a garantizar, como quien dice, el gobierno de los Chimucapacs. Ellos van a ser aquellos que van a controlar la política de estos, ¿correcto? Ahora, vamos a ver que después de los Alaecs encontramos a los Firks, que eran los guerreros que estarían, pues, como quien dice, protegiendo al reino de los Chimú. Al igual que los Pilska, que eran los comerciantes que se dedicaban justamente a vender ciertas artesanías o ciertos productos como los peces. Los Parenks vienen a ser los jefes de familia que durante el incanato serían llamados como los curacas. Y los llanas vendrían a ser los sirvientes, los siervos que van a trabajar a favor de los reyes. ¿Sí? Vamos a ver que con respecto a las manifestaciones culturales, después de mencionarse del trabajo de los metales, de la metalurgia, se menciona que el otro aporte importante que realizan los Chimú fue la arquitectura. Es decir, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando acerca de las construcciones de las huacas o complejos arqueológicos que van a estar hechos de adobe. Y estas huacas en sus paredes, en sus muros, presentaban lo que se conoce como los frisos. Los frisos vienen a ser ciertas figuras zoomórficas que van a representarse. Por ejemplo, habían, como quien dice, figuras de aves, figura de peces y figuras antropomorfas con rasgos geométricos, como el caso, por ejemplo, de esta imagen, ¿no? Tiene un rasgo antropomórfico, ¿no? En la entrada del templo, ¿sí? Los Chimú tenían la tradición de realizar sacrificios en ciertos templos, como el caso de Huacadragón, ¿sí? Y ¿para qué lo realizaban? Bueno, lo realizaban para poder proteger los templos y así pues venerarlo ante los dioses, ¿correcto? Y entre esos templos que se van a construir, el más importante fue, en este caso, Chan, que como te dije fue la ciudadela de barro más grande de América, aunque otros también lo comentan como más grande del mundo, ¿correcto? Vamos a ver que también se construyen otras huacas, ¿sí? Otros templos, como el caso de Paramonga, en la zona de Barranca, ¿no? Huaca Dragón, en este caso. Y si tú te percatas, en el billete de 20 soles, ¿sí? Actual, ¿sí? Tú vas a poder apreciar una huaca. Esa huaca que está a la espalda del billete de 20 soles justamente es la Huaca Dragón, que fue justamente parte de una de las arquitecturas o muestras arqueológicas con respecto a la cultura chimú. ¿Ya, chicos? Siempre hay que revisar algunos detalles de los billetes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, vamos a ver que esta vendría a ser la importancia con respecto a la parte arqueológica o arquitectónica. ¿Ya, muchachos? Bien, ¿qué más? Vamos a ver también de que con respecto a la cerámica, los chimú no van a destacar tanto. No van a destacar tanto como lo fueron los Nazca, como los fueron pues los Wari, ¿no? Que van a sacar bastante influencia de ellos, los mejores ceramistas que eran los Nazca. Pero los Chimú en sí se van a dedicar a utilizar una cerámica utilitaria. ¿Qué significa eso? Significa que la cerámica que van a construir ellos solamente lo van a crear ¿para qué? Para usarla. ¿Me dejó entender? Así, por ejemplo, que se hacen platos, por ejemplo, de porcelana, ¿para qué? Para comer, obviamente, ¿no? Así como se hacen jarrones para poner flores o plantas. O sea, van a ser de carácter utilitario. No van a tener ningún detalle adicional. Solo van a ser de carácter utilitario. Pero también vamos a encontrar a los huacos silbadores, que tenían pues la función de representar la vida cotidiana. Estos huacos silbadores, como el caso de esta imagen, se presenta pues a una persona, ¿sí? Que está pues trabajando, ¿sí? Como te dije, los huacos silbadores tenían el objetivo, la finalidad de representar la vida cotidiana, ¿sí? También representaban algunos animales, ¿no?
representaba pues algunas escenas, ¿no? Que algunos autores mencionan que fue una influencia de los moches. ¿Te acuerdas de los huacos retratos? ¿No? Bastante parecido, ¿no? También vamos a ver que estas cerámicas tenían pues el famoso asa estribo, que también fue una influencia de los moches. ¿Me dejo entender? Como te digo, entonces, la cerámica para los chimú no fue tan destacable. Solamente lo van a crear ¿para qué? Para utilizarlo. Ahora, los colores que van a utilizar solamente va a ser uno, y en este caso destaca más el color negro o el color gris, ¿correcto? Vamos a ver que van a aparecer las famosas botellas de doble cuerpo, lo que te decía, los huacos silbadores, ¿sí? Van a utilizar en este caso también, como quien dice, restos que solamente van a ser de carácter utilitario, que representaban la vida cotidiana y de baja calidad, ¿correcto? Creaban más artesanía, sí, pero era de baja calidad. No era como la cerámica de los Nazca, ¿correcto? ¿Qué más? Vamos a ver que, como te dije, el aspecto que más resalta a la cultura chimú fue la orfebrería o la metalurgia, donde todos los historiadores mencionan justamente que ellos se dedicaron ¿a qué? Se dedicaron a la aleación de los metales. Para algunos historiadores, la orfebrería fue el aporte más importante de ellos, y es por esa razón que los autores mencionan que los chimú fueron los mejores orfebres. Pero muchachos, en realidad los chimú eran unos estafadores. ¿Por qué? Porque los metales que ellos producían eran metales mezclados. Te vendían, como quien dice, gato por liebre. Por ejemplo, el tumi, que no fue creado por los chimú, sino va a ser una influencia de la cultura lambayeque ocicán, pues pareciera que se hubiera hecho de oro puro con piedras preciosas. Tenía piedras preciosas, sí, pero no tenía oro puro. ¿Sabes qué cantidad o qué porcentaje de oro tenía este tumi, o también llamado el igimu? Tenía solamente un 20 o 15% de pureza. Mientras que el resto, ¿qué cosa era? Era cobre, bronce. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿sabes quién es aquel que se percata que los chimú eran unos estafadores? Ni siquiera los incas, ¿ah? Porque cuando los incas se expanden y conquistan a los chimú, ellos creían que el oro pues era como si fuese la sangre de dios Inti por su color dorado. Pero en realidad, muchachos, ¿ya? El que se percata de que los chimú eran unos estafadores era Francisco Pizarro. Porque cuando se llenaron los 2 cuartos de plata y 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro que exigió Pizarro para que Atahualpa sea liberado, ¿ya? Pizarro pues ordenó que se fundiera el oro en lingotes. Y Pizarro justamente, que era pues, no era tan culto, pero por lo menos sabía qué cosa era el oro puro, se percató que no era oro puro, sino era una mezcla, era una aleación. Inclusive cuando los españoles llevaban los lingotes de oro a España, ¿sí? Y los vendían, los comerciantes que ya sabían, como quien dice, ¿no? Diferenciar el oro de otros metales, se percataron. Y dijeron, esto no es oro, bota a la basura. Y es ahí donde los españoles pues se rayaron, como quien dice, con los habitantes del norte. ¿Te das cuenta? Entonces, muchachos, eso de que los chimú sean, como quien dice, los mejores orfebres, ese es flor en realidad. Estos te han hecho creer, ya que los chimú fueron unos reverendos estafadores. Así es, como otros academias, ¿sí? Claro. Bien, muchachos, ¿qué más? Vamos a ver de qué. Según la teoría de esta cultura, pues, ¿no? La orfebrería se estaría destacando con respecto a lo que eran las figuras y la presencia de algunas piedras preciosas como las esmeraldas, ¿correcto? Vamos a ver que las características de la cual estaba conformada o estaba creada este tumi, pues, tenía lo siguiente, ¿no? Era de color dorado, lo revestían de un color dorado, pero te dije que no es oro puro. Plateado, la parte de las alas de este tumi, ¿sí? Que representa al dios Nailam de la cultura lambayeque. Era laminado, o sea, se convertía en metal en láminas. Martillado, un golpe directo para darle forma, ¿sí? Repujado, obtenía una figura en relieve, o sea, los contornos, los acabados, ¿correcto? ¿Sí? Y el filigrana, que viene a ser la conversión de los metales en finísimos hilos, que se van a presentar en esta conformación,
¿correcto? Con respecto a lo que es la religión, los Chimú veneraban bastante a la diosa Luna. Y esta diosa Luna representaba bastante la fertilidad. Era como si fuera como quien dice, era como una figura femenina. Y esta figura femenina, para poder ser reverenciada, tenía que hacerse sacrificios. ¿Y a quién le van a sacrificar? A los niños de 5 años. ¿Para qué? Para que justamente esta diosa pueda darle, como quien dice, ¿no?, vitalidad a esta cultura. Y también encontramos a la diosa Ni. La diosa Ni sería aquella que le estaría dando, pues, como quien dice, la riqueza de los peces que se encontraban en la región de la costa. Y gracias a eso los Chimú podían vender justamente peces. Lo mismo lo pasaría en caso de los Chincha, ¿no? Los Chincha también, ¿sí?, que van a reverenciar a algunos dioses como Urpihuachay y Chinchay Camac, ¿sí?, serían aquellos que también van a venerar el mar. Urpihuachay, por ejemplo, representaba el mar. Y ellos justamente veneraban de que Urpihuachay le diera, pues, como quien dice, ¿no?, los mejores peces para poder venderlos. ¿Correcto? Y vamos a ver que, como te dije, estos señoríos, estos reinos Chimú, que se van a conformar en casi toda la costa norte, ¿sí?, estarían llegando a su fin debido a la expansión de los incas. El inca que logra ponerle fin a esta cultura fue el hijo de Pachacútec, conocido como Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, ¿sí?, se enfrentó contra los reinos Chimú. A pesar de que los Chimú eran poderosos guerreros, fueron derrotados, ya que los incas destacaban más en la parte militar que teocrático. Y es por esa razón que los incas lograron apoderarse de la cultura Chimú. Y gracias a la conquista de la cultura Chimú, vamos a ver de que los incas estarían comenzando a depender bastante de la orfebrería. La gran mayoría, muchachos, de piezas ceramistas o piezas artesanas van a ser compuestas justamente de metales, ya que los incas van a aprovechar la metalurgia que conocían los Chimú. Por eso es que la gran parte o la gran mayoría de la vestimenta del inca estaba hecha de esta coloración. Y cuando Pizarro se entrevista con el inca Atahualpa, ¿sí?, Pizarro se sorprende la coloridad de su vestimenta, sobre todo la coloridad dorada. Pizarro creía que Atahualpa estaba vestido en oro, estaba bañado en oro. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. Entonces vemos pues que Tupac Yupanqui finalmente logra conquistar a la cultura Chimú a partir del año 1450 y los Chimú pues pasan justamente a ser parte del imperio de los incas. Inclusive recuerda pues que cuando se habla acerca del origen de los incas, ¿no?, recuerda que el imperio inca estaba conformado por 4 estados o 4 suyos, ¿no?, siendo el estado más importante y el más rico conocido como el Chinchaysuyo. Chinchaysuyo se va a llamar debido a que los Chincha, que habitaban principalmente en la zona norte, porque eran comerciantes, va a ser llamado justamente tras la conquista de los Chimú y los Chincha. Por eso que se va a llamar Chinchaysuyo, la zona norte del estado inca. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto es con respecto a lo que fue la cultura Chimú. Continuamos. Así como la cultura Chimú se expandió por gran parte de la costa norte, vamos a ver de que otra cultura que también tenía las mismas características de los Chimú fue la cultura Chincha. ¿De qué proviene la palabra Chincha, muchachos, no? ¿Qué te hace recordar cada vez que tú escuchas la palabra Chincha, no? Seco de gato, dicen por ahí. Muchachos, en realidad la palabra Chincha proviene del quechua, que significa jaguar. ¿Por qué jaguar? Porque en gran parte de su cerámica, ¿sí?, van a representarse a felinos. Y gracias a eso, y bajo también el control de las ciudades, como lo fue Tambo de Mora, se van a encontrar pues figuras con rasgos felínicos. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Esta característica de rasgos felínicos tiene o no tiene que ver bastante con la influencia de Chavín? Mira que hasta esta época todavía hay cierta influencia, porque recuerda pues que los Chavín, ¿no?, y gran parte de las culturas del formativo pues veneraban a los dioses de la naturaleza como lo fueron el felino, ávila, serpiente.
Por esa razón, vamos a ver de, como te vuelvo a repetir, Chavín está considerado que es una cultura matriz. Pero eso ya es otra característica. Como te decía, la palabra chincha, muchachos, proviene del término quechua que significa jaguar. ¿Por qué? Porque los felinos eran representados en gran parte de su cerámica. En la imagen puedes apreciar una especie de vaso. ¿Ya? Ese vaso que está por aquí, por ejemplo, es llamado como los vasos narigones. Vasos narigones porque la cerámica de los chincha también tenía rasgos antropomorfos. ¿Sí? También puedes encontrar una especie de molusco o marisco. Este molusco o marisco fue el famoso Spondylus muyus, que te dije que era bastante costoso, bastante suntuoso. Es más, era como una piedra preciosa. ¿Por qué? Porque valía tanto como una piedra preciosa. Era muy costoso. Si tú recibías un molusco, pues te estabas bien pagado. ¿Por qué? Es que el Spondylus muyus, aparte de ser preciado, costoso, porque era bastante difícil poder extraerlo, ¿ya? También servía para poder vaticinar los fenómenos climáticos, ya que los sacerdotes, cada vez que veían pues al Spondylus muyus en la orilla, ¿sí?, ellos se aterraban porque esta era una señal de que se avecinaba un fenómeno climático. Y es por esa razón de que el Spondylus muyus va a ser bastante preciado para los habitantes de esta época de la segunda regionalización. En esta imagen también puedes apreciar un resto de cerámica, una especie de vasija con algunos rasgos anillados, ¿sí?, que va a ser parte, como quien dice, de la cerámica utilitaria, ya que tanto los chimú como los chincha no destacan más en cerámica, pero sí lo van a hacer ¿para qué? Para utilizar. Por eso que la cerámica tanto de los chimú como de los chincha se le conoce como la cerámica utilitaria. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más? Bueno, veamos. Con respecto a la parte geográfica, muchachos, la cultura chincha se originó en la región de Ica, en el Valle del Chincha, ¿sí?, expandiéndose por Paracas, por Nazca, expandiéndose por la costa de Arequipa, ¿sí?, y hasta la región inclusive de Chile, ¿sí?, la zona de, bueno, lo que hoy en día es Tarapacá, lo que hoy en día es Arica, ¿no? Ya que los chincha lograron abarcarse poco a poco por la zona sur, la zona costa, la zona sur costera, ¿sí? Vamos a ver que la capital principal de la cultura chincha fue Tambo de Mora. En Tambo de Mora se puede apreciar una huaca, una construcción, un monumento, ¿sí?, que representaba justamente a este proceso o a este periodo, ¿sí? Ahora, vamos a ver de que la cultura chincha también se va a expandir por parte de lo que fue Lima, ¿sí?, la región de Pisco, ¿sí?, y además de que ellos se dedicaban bastante a la parte comercial. Por ejemplo, en HU tienen que haberte comentado acerca de los fenicios, ¿no? Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la importancia de los fenicios? ¿Te acuerdas? La importancia de los fenicios es que ellos fueron los primeros comerciantes y eran aquellos que controlaban el Mediterráneo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el poder político sobre el mar Mediterráneo? ¿Cómo se le conocía? La talasocracia, ¿sí o no? Así como los fenicios desarrollaban la talasocracia sobre el Mediterráneo, ¿sí?, vamos a ver de que los chincha también tendrían esta característica. Los fenicios y los chincha eran bastante similares, ¿correcto? La única diferencia que va a haber entre los chincha y los fenicios es que los chincha destacaban más en la parte militar. Los fenicios, si tú recuerdas, no eran militares exactamente. Tenían guerreros que los protegían, ¿no?, pero no eran guerreros al 100%. Los fenicios eran más comerciantes, pero los chincha sí se podían defender, ya que presentaban una característica militarista, ¿correcto? Vamos a ver de que la base de su economía, como te dije al inicio, fue el comercio, ¿sí?, sobre todo marítimo. Los chincha tenían la tradición de realizar el comercio triangular. ¿Cómo que comercio triangular, prof? Lo que pasa es de que los chinchas, ¿qué hacían? Desde su zona originaria, de su zona natal, que es la región del Valle del Chincha en Ica, ¿sí?, ellos partían hacia el norte, hacia la región del Golfo de Guayaquil. Y del Golfo de Guayaquil, ¿qué utilizaban? No van a utilizar pues balsas,
No van a utilizar embarcaciones, van a utilizar auquénidos y con sus auquénidos se van a ir hasta la zona de la meseta, formando una especie de triángulo, mira, ven. Tiene la forma de un triángulo, ¿sí o no? Por esa razón vamos a ver de que el comercio que desarrolla la cultura chincha fue conocido como el comercio triangular. Ahora, ¿sabes dónde habitaba este molusco llamado el Spondylus? En esta región, la región costera de Ecuador y el Golfo de Guayaquil. Como te dije, el Spondylus muyus era bastante costoso, bastante suntuoso. Y es por esa razón de que los chinchas justamente navegaban hasta esa zona norte. Ahora, vamos a ver que también se llama comercio triangular porque eran 3 ciudades que se comunicaban. La ciudadela Chincha, la ciudadela de Guayaquil, donde se encontraba este Spondylus, y la región del Collao, que es la zona alta de la meseta. Por eso también se llama comercio triangular. ¿Te das cuenta? También los chincha eran bastante analíticos, utilizaban bastante las matemáticas para realizar pues los pesos, las medidas, las balanzas, ¿no? Y también utilizaban las hachitas de cobre, al igual que los chimú, para poder intercambiar estos productos. Entonces, ¿a qué te puedes dar cuenta de que los chincha, aparte de ser militaristas, son bastante prácticos en el comercio? ¿Me dejo entender? Se dice inclusive que los chincha pues eran los amos y señores del mar y tenía una infinitas embarcaciones que se encontraban en el Pacífico. Por eso que para los incas va a ser importante dominar a los chinchas. Ahora, algunos decían de que, algunos autores mencionan pues, ¿no?, de que los chinchas fueron invadidos y conquistados por los incas. Otros dicen de que como los chinchas eran bastante importantes en la parte comercial, para los incas no fue un enemigo, sino todo lo contrario, fue un aliado, ya que los incas pues no siempre veían toda la guerra. Los incas no eran tan salvajes como lo presentan algunos autores, sino que los incas eran bastante astutos y sabían qué cosa les convenía y qué cosa no les convenía. Por eso es de que se dice que los incas se reunieron con uno de los señores de los chinchas, ¿sí?, con el famoso Minchincapac, Chinchaycapac, ¿sí? Y según la teoría se menciona de que los chinchas en sí se aliaron con los incas, fueron aliados. Por eso que justamente esa es la versión que se comenta, ¿no? Ahora, inclusive, cuando Atahualpa estuvo encerrado en el Amaruhuasi o el cuarto de rescate, ¿no?, Pizarro le dice, ¿y quién es este hombre que está en la litera? ¿Por qué lo cargan? Ah, bueno, él es uno de mis aliados. Él es el señor de los chincha y él tiene muchas embarcaciones en el Pacífico, en el Mar del Sur, como lo conocían los españoles. Por esa razón se menciona de que los chincha y los incas en sí eran aliados. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, los fenicios, ¿sí?, no rivalizaban mucho con las otras civilizaciones en el cercano o lejano oriente. Los fenicios se aliaban con Egipto, se aliaban, por ejemplo, con parte de la Mesopotamia, con parte de la India, con parte de China, ¿no? Eran bastante diplomáticos en esa parte. ¿Te das cuenta? Los únicos sí que van a verlos como rivales van a ser los propios romanos, ya que los romanos, pues, durante la época de la República buscaban tener el control del Mediterráneo. Por eso que justamente tras esta causa principal, el control del Mediterráneo, se estaría originando las famosas guerras, las guerras púnicas. ¿Por qué púnicas? Porque púnicas viene de Punes, que significa ciudades fenicias. Por esa razón se va a llamar guerras púnicas. Y lamentablemente para los fenicios esta guerra fue fatal, ya que los fenicios pierden ante los romanos y los romanos se apoderan de todo el Mediterráneo, destruyendo gran parte de la ciudadela de Cartago, que era parte de los fenicios, la última ciudad de los fenicios. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más, muchachos? También desarrollaban lo que es la agricultura. Ellos sembraban, cosechaban pues lo que es el maíz, algodón, restos de payar, ¿no?, restos de calabaza, que lo vendían al norte y lo vendían a la meseta, ¿sí? ¿Qué más, muchachos? Está interesante la clase, ¿sí o no? Bueno, aparte de hablar acerca del comercio triangular, ¿qué más tenemos que conocer? La sociedad, ¿no?
Con respecto a la sociedad, estaba conformado por los famosos Chalhuajapi y los Chalhuacamayoc. Los Chalhuajapi eran los pescadores y los Chalhuacamayoc eran los comerciantes de pescado, ¿correcto? ¿Quiénes eran más, los Chalhuajapi o los Chalhuacamayoc? Obviamente los abundantes eran los Chalhuajapi, porque eran los encargados de pescar. Y los que tenían el control sobre los Chalhuajapi eran ¿quiénes? Los Chalhuacamayoc, ¿correcto? Ahí te das cuenta. Aparte que también los agricultores eran de mayor trascendencia, ¿sí? Vamos a ver que los restos con respecto pues a lo que es la arquitectura de los Chincha, ¿no? La arquitectura estaba hecho de el adobe, así como los chimú, fueron por ejemplo Tambo Colorado, Tambo Centinela o Huaca Centinela, ¿sí? Lacumbe, Lurinchincha y en este caso Tambo de Mora, siendo su capital principal, ¿correcto? También decoraban sus muros con frisos de animales, así como los chimú utilizaban sus frisos en las paredes de sus templos o huacas, también lo realizaban los chincha, ¿correcto? Bueno, tienes que saber que la política fue una política militarista y teocrática, y a la vez talasocrático, es decir, comercial, ¿correcto? Ya que ellos controlaban gran parte del Pacífico. ¿Qué más? Los chincha estarían desarrollando una cerámica de carácter polícroma, es decir, que tenía una infinidad de colores, ¿sí? No era tan perfecta, no tenía finos acabados, ya que la cerámica era pues con una finalidad utilitaria, ¿sí? Con motivos geométricos. En caso de la metalurgia, al igual que los chimú, desarrollaban ¿qué cosa? Desarrollaban pues la artesanía de oro, ¿sí? Claro que también realizaban la aleación entre el oro, la plata y el bronce. Ahora, algunos se preguntarán, profe, ¿y por qué realizaban la aleación? ¿Qué? ¿Le gustaba estafar a la gente? Es que lo que pasa, muchachos, es de que el oro no era tan abundante en el Perú. Lo que más abundaba era la plata, el bronce, pero el oro no era tan abundante. Por eso es que no había pureza en el oro. ¿Te das cuenta? Esa va a ser la diferencia, ¿sí? Vamos a ver de que en caso de la metalurgia, la orfebrería, destacan pues los vasos narigones, ¿no? Esos vasos que te mostré al inicio con motivos antropomórficos. Los chincha también destacan en lo que es la silografía, es decir, el trabajo, el tallado de la madera con motivos zoomórficos, ¿no? Por ejemplo, en esa parte, los fenicios también utilizaban el tallado de la madera, conocido como la silografía. Tenía una decoración, pues, ¿no? Zoomórfico de animales, decoración geométrica, ¿no? Destacando los remos ceremoniales, ¿no? Que te voy a presentar dentro de un rato. En caso de la religión, su principal divinidad era Chinchicamac, ¿sí? Que era el dios más importante, y Urpihuachay, que era la madre del mar, la madre de los mejores peces que había en el mar peruano. Y gracias a eso los chincha podían dedicarse al comercio. Pero como te dije, vamos a ver de que los chincha van a perder autonomía, ya que los incas los van a someter según algunos autores. Pero el autor Rostorowski menciona de que los chincha en realidad van a ser aliados. ¿De quién? Aliados de los incas. Por eso que los incas justamente estarían, como quien dice, ¿no? Denominando a este señorío como el aliado de los 100.000 balsas, ya que ellos se dedicaban a la parte comercial. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Chinchacac fue ese señor Chincha que te decía, que logró justamente tener gran influencia y gran trascendencia en la parte comercial a favor de los incas. Inclusive gracias a eso los incas podían obtener el Spondylus. No les costaba, el Spondylus era gratuito para los incas. ¿Te das cuenta? Por eso que es importante hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar lo que es la huaca, el Tambo de Mora, que es el principal centro y la capital de los chincha, ¿sí? Los remos, ¿no? Desarrollados en la silografía, el tallado de la madera. La cerámica utilitaria, no tenía finos acabados, pero sin embargo era importante pues para beber o utilizarlos en otras ceremonias. Los vasos narigones, que eran importantes porque tenían pues presencia de algunos animales como serpientes, por ejemplo peces, la mazorca del maíz y una característica antropomórfica, ¿sí? Los vasos
que van a ser parecidos a los queros, ¿correcto? Y algunas representaciones de moluscos hechos en metalurgia. Bien, también encontramos en este caso a los chachapoyas. Cuando hablamos acerca de los chachapoyas, hablamos acerca de una cultura que estaría originándose pues en la selva, ¿no? Vamos a ver de que las regiones en donde se van a desarrollar los chachapoyas fue la región del Gran Pajatén, lo que hoy en día es la provincia o la región de San Martín, y la región del Amazonas, ¿correcto? Toda esta región pertenece a la parte geográfica de la cultura de los chachapoyas. Esta cultura va a ser descubierta por el señor Federico Kauffman, ¿sí? Que habla justamente acerca de esta sociedad guerrera, ya que los chachapoyas en sí van a dedicarse bastante a la parte militar. Y los descendientes de los chachapoyas serían pues, ¿no?, las tribus amazónicas, como lo son los chipibos, los ayánicas, ¿no?, los conibos, ¿no?, y entre otros. Ahora, vamos a ver que entre estas regiones de Amazonas y la región de Gran Pajatén se van a encontrar centros importantes que van a dirigir la política de este. Por ejemplo, encontramos Cuelap, ¿sí?, que viene a ser la capital y la ciudad más importante de los chachapoyas. Cuelap, aparte de ser la capital, era una fortaleza hecha de piedra, ¿sí?, que hasta ahora pues ha quedado algunos rezagos. Y la zona del Gran Pajatén es una zona pues donde se encontraban ciertos sarcófagos, como este caso, los sarcófagos de Carajía, que son mausoleos, ¿no?, para poder justamente enterrar a los muertos, sobre todo pues a los gobernantes, ¿no?, a los nobles en este caso, ¿sí? Los chachapoyas destacan bastante en la economía con respecto a la producción de muchos alimentos, entre ellos la coca, que era bastante importante, ¿sí? También los chachapoyas en sí pues utilizaban algunos brebajes, algunas mezclas de algunas bebidas, ¿no?, para realizar algunas ceremonias. Por ejemplo, el San Pedro, que era utilizado por los chavín y por otras culturas más, ¿sí?, provenía de la selva. ¿Cuál es el problema de la selva, muchachos? Tú sabes que la selva es una región accidentada, es una región difícil de encaminar, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos de Belaúnde, ¿no?, que trataron pues de, como quienes, ¿no?, unir todas las provincias del Perú, ¿no?, a través de la carretera llamada La Marginal, en su primer y segundo gobierno, pues no va a ser una carretera, como quien dice, de alta calidad, porque la selva es una zona húmeda y aparte que es una zona accidentada. Pero a pesar de eso, pues vamos a ver que en el gobierno de Fujimori van a tratar de hacerse carreteras de mayor estabilidad, ¿no? Así es. Y es por eso que esa carretera que conecta pues Lima con la selva, ¿no?, o todas las provincias con la selva, se conoce como la carretera Fernando Belaúnde Terry, ya que fue una de las principales obras de este expresidente, ¿no?, que en paz descanse. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver de que los chachapoyas, muchachos, aparte de eso, también van a ser conquistados por los incas. Pero eso sí, los chachapoyas sí no van a tener ninguna alianza con los incas, al contrario. Los chachapoyas van a ser enemigos jurados de los incas. Es más, durante un tiempo los chachapoyas se consideraron pues serviles a los incas. Pero cuando los españoles comiencen a llegar, ahí los chachapoyas comenzaron a rebelarse en contra de los incas. Por eso que las etnias, ¿sí?, que apoyaron a los españoles fue justamente una causa del por qué el gran imperio del Tahuantinsuyo cae. ¿Te das cuenta? Esa es la importancia. ¿Qué más? Así como se había desarrollado la cultura chachapoyas pues en la zona de la selva, ¿sí?, también encontramos pues a la cultura aymara. La cultura aymara, muchachos, es aquella que se va a desarrollar entre la región de Bolivia, conformándose por 3 tribus o 3 provincias. La provincia aymara, que era nativa de la zona de Bolivia, la provincia de los Uros, ¿correcto?, y la provincia de los Puquinas, que se encontraban cerca a Taipicala, lo que es antiguamente la cultura tiahuanaco, cerca al lago Titicaca. Estos tres reinos o estas 3 regiones van a conformar el resto de los señoríos o reinos aymaras. Y entre estos reinos aymaras, ¿cuál destaca? Destaca, por ejemplo, los lupacas, destacan los charcas, destacan, por ejemplo, los collas, ¿sí?, los ayamarcas y entre otros, ¿sí?
siendo los más destacables los Lupacas, los Collas y los Ayamarcas, ya que van a ser aquellos reinos que van a consolidarse bastante en la parte militar. Inclusive, tras la expansión de los Aymara, muchachos, vamos a ver de que Taipicala estaría siendo amenazada en caer bajo el dominio de los Aymara. Es por eso que un curaca de la región de Taipicala, para evitar de que sus hijos caigan bajo el dominio de los Aymara, ¿qué es lo que hace? Los obliga a huir. Y cuando estos hijos de este curaca, tanto hombre como mujer, huyen de Taipicala, rodearon el lago Titicaca y van a llegar a una región llamado el Valle de la Camama, lo que hoy en día es el Cusco. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Te acuerdas de una famosa leyenda que decía, pues, ¿no?, que salieron del lago Titicaca siendo los hijos del sol? El varón se llamaba Manco Cápac y la mujer se llamaba Mama Ocllo. ¿Te acuerdas cómo se llama esa leyenda o no? Estamos hablando de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿sí o no? Según su origen o pacarina, ellos salieron de ¿dónde? Del lago Titicaca, ¿sí o no? Pero muchachos, ¿tú crees que históricamente dos personas van a salir de un lago vivos? Van a salir, sí, pero muertos. Pero vivos, difícil, ¿sí o no? Profe Rambo, ¿cómo sale del agua? Estamos hablando de la realidad, pues, ¿no? Estamos hablando, pues, ¿no?, de Disneylandia. No estamos hablando de Hollywood, ¿no? Entonces, mira, si los Aymara, que fueron bastante fortalecidos en la parte militar, comenzaron a expandirse hacia la zona de Taipicala, eso justamente puede probar del por qué se habla acerca del origen mitológico del Cusco por parte de Manco Cápac y Mama Ocllo. Entonces, estos sujetos en realidad ni siquiera eran hijos de dioses. Esto te han hecho creer en la primaria, en el colegio. Estos sujetos eran seres comunes y corrientes que se aprovecharon de la gente. ¿Te das cuenta? Haciéndoles creer que ellos eran hijos del sol, del Inti. Entonces, es ahí donde justamente la autora Rostorowski, ¿sí?, y Valdemar Espinosa probaron de que los incas no son originarios de las leyendas, como lo contaba el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, sino que van a llegar producto de la expansión de los Aymara. ¿Te das cuenta? Y esa viene a ser justamente la explicación del por qué llegaron estos sujetos al Cusco, fundándose en el Valle de la Camama, como quien dice, ¿no?, el origen de esta cultura que poco a poco va a expandirse por gran parte de Sudamérica. ¿Te das cuenta? Ahora, con respecto a lo que es la cultura aymara, muchachos, destaca las construcciones de mausoleos o tumbas conocidas como las chulpas de Sillustani, que se encuentra en Bolivia. La chulpa de Sillustani, muchachos, es una construcción de forma cilíndrica hecha de piedra, donde se enterraban a los muertos, sobre todo a los gobernantes de los reinos aymaras. Y se han encontrado justamente muestras de que eran tumbas oficialmente. Por eso que seguro que en algunas monedas de un sol habrás apreciado pues esta edificación llamados las chulpas de Sillustani. Así que si a ti te hacen una pregunta, ¿ya?, de cómo se llama pues esos templos de forma cilíndrica que están en la moneda de un sol, tú como un alumno de Suna, ¿qué le vas a responder? Que son las chulpas de Sillustani, que eran mausoleos o edificaciones donde se enterraban a los reyes, ¿no?, a los gobernantes, ¿correcto? Ahora, con respecto a los aymara, muchachos, encontramos habían dos divisiones, ¿ya? Una división llamada los sumasuyos, ¿sí?, y los humaurcos. Los sumasuyos se encontraban cerca de la región occidental y los humauros se encontraban en la región oriental. Los humasuyos eran la mayoría masculinos, mientras que los humasuros eran de origen femenino. Por eso que algunos pueblos, ¿sí?, algunas etnias que se encuentran pues alrededor del lago Titicaca, tú vas a ver algunas señoras con un sombrero alto, con grandes polleras,
Ya, ellas son descendientes de los famosos uros, de los urosuyos. Y es por esa razón de que la lengua que se va a hablar en esta región era la lengua puquina. Y cuando los hijos de ese curaca que escaparon de Taipicala, que llegaron al Cusco, ellos hablaban en puquina, no hablaban en quechua. ¿Por qué? Porque el quechua, muchachos, era hablado ¿por quién? Por los huari. Y cuando los incas invadan a los huari, ¿sí? Se expandan, ellos van a utilizar justamente la lengua que los huari utilizaban. Y recién a partir del gobierno de Pachacútec, recién se oficializa el quechua como lengua oficial. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaría pasando. Entonces vemos pues que el reino de los aymaras, muchachos, era muy importante. Los aymaras fueron un estado militarista, ¿sí? Pero vamos a ver pues que en sí los aymara no pudieron derrotar a los incas a pesar de ser militaristas. Otro reino importante que fue una amenaza para los incas, ¿sabes quién va a ser? El reino de los chancas. Los chancas se encontraban en la región de lo que hoy en día es Huancavelica, Apurímac y la parte de Moquegua. Estos chancas, muchachos, también destacaban en la parte militar y ellos sí fueron una amenaza para los incas. ¿Por qué? Porque cuando se da la batalla de Yaguarpampa en el año de 1453 al 62, ¿sí? Aproximadamente, los chancas desafiaban a los incas. Y en esa época el inca que gobernaba era pues el inca Huiracocha. Pero el problema es que el inca Huiracocha muere producto de una enfermedad, dejando a su hijo. Y su hijo, Urcohuilca, en lugar de enfrentarse contra los chancas, sale huyendo de la batalla. Los chancas pensaban que era su momento de gloria. Hasta que apareció otro hijo no reconocido por el inca Huiracocha llamado Cusi-Yupanqui, quien gracias al poder que le brinda el Inti logra desafiar a los chancas y los chancas son derrotados. Esa batalla llamada Yaguarpampa se va a llamar así porque proviene de dos términos quechuas: yaguar, que significa sangre; pampa, que significa tierra. Fue una carnicería que va a dejar Cusi-Yupanqui. Y Cusi-Yupanqui finalmente derrotó a los chancas y gracias a eso Cusi-Yupanqui se apodera de toda esta región del sur. Por eso es de que Pachacútec inicia el proceso de la expansión. Y gracias a eso vamos a ver de que Cusi-Yupanqui decide denominarse como Pachacútec, que no fue reconocido por Huiracocha como inca, pero tras esa estrategia y la derrota que él hace ante los chancas, Pachacútec se comienza a convertir en el nuevo inca. Y gracias a eso, la dinastía de los incas, llamada Urin Cusco, finalmente finaliza, acaba, y se inicia una nueva dinastía llamada los Anán Cusco, que es el Alto Imperio, que va a lograr justamente apoderarse de gran parte del territorio sudamericano, desde el río Ancasmayo, en lo que hoy día es Ecuador y Colombia, hasta el río Maule, de lo que hoy en día es ese país, Chile. ¿Te das cuenta? Ese es el por qué se menciona acerca de este proceso. ¿Se entendió con eso, muchachos? ¿Todo claro con eso? Bien, muchachos, entonces, esto sería todo con respecto a las culturas pertenecientes al intermedio tardío. Y en este caso estaríamos listos para entrar al tema del Tahuantinsuyo o el tercer horizonte. ¿Ya, muchachos? Así que cuando veamos el Tahuantinsuyo y el tercer horizonte, vamos a estar finalmente listos para poder entender todo el proceso histórico con respecto a los incas como tú lo conoces. Bien, muchachos, entonces hasta aquí sería el tema del día de hoy y estaríamos listos para ver el siguiente tema. Nos vemos, se me cuidan por favor, hasta la próxima.